Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a este tu programa Tiempo de Restitución. En esta noche voy a leer una palabra que yo sé que va a ser de bendición a nuestras vidas. Y voy a utilizar unos textos de ellos, comenzando con el versículo 1 del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Versículo 10 y 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermosa palabra. En esta noche tengo unos invitados muy especiales. Gente que son hijos de nuestra casa, que llevan muchos años allí y que yo he visto el poder de Dios manifestado a través de sus vidas. Ya ellos son líderes de nuestra congregación y para mí es una grande bendición poderles presentar en esta noche. Bienvenidos, Vicente y Lourdes. Dios les bendiga. Amén, pastora. Bendiciones. Lourdes, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Bien agradecida de Dios por esta oportunidad. Qué bueno, es una bendición para mí poderles tener aquí en esta noche. La vida de ustedes es una vida poderosa en Dios. Ustedes han pasado por muchas transiciones y por momentos de muchas crisis y de muchas dificultades, pero Dios los ha ido sanando, los ha ido levantando y Dios los está usando poderosamente para alcanzar muchas vidas. Yo quiero que en esta noche todos aquellos que nos están viendo aquí en Puerto Rico y a través de todas las naciones conozcan a Lourdes y Vicente porque son gente de Dios tan extraordinaria. Vicente, ¿dónde tú naciste? Yo nací en México, en Tijuana. Ándale, tú eres mexicano. Sí. ¿Hasta qué edad tú estuviste en México y qué fue lo que pasó que te hizo venir a Puerto Rico? Yo estuve en México allá hasta la edad de 9 años y sucedió que pues mi madre murió y éramos seis hermanos y mi papá, como era puertorriqueño del área de Utuado, Ajá. pues llevaba un tiempo sin comunicarse con la familia de acá de Puerto Rico. Le contó la situación y ellos hicieron pues colecta y todo y nos mandaron a buscar a los 7. 7. Sí, los 6 y mi papá. Entonces tu mamá muere y todos se trasladan acá a Puerto Rico. Así que más o menos llegaste de 10 años aquí, más o menos 10 o 10 años. Ya a los 10 años ya yo estaba en Puerto Rico. Y comenzaste a vivir con una tía. Sí, nos llevaron a Bellavista a vivir con mi abuela, pero como mi papá era alcohólico, bebía todos los días, pues los vecinos se querellaron y entonces pues le quitaron la pasta potestad a mi papá y se la dieron a su hermana. Y entonces así tú llegas a Arecibo. Así, a Arecibo, sí. Wow. ¿Con todos tus hermanos? Sí, los 6 vivíamos con mi tía y los 4 hijos de ella. Ay, Dios mío, eso era un batallón. Sí. La vida no fue fácil, ¿verdad? No, para mí, pues ella quizá, ella no nos ayudaba, pero era fuerte. Y nosotros nos criamos en esa situación, pues, sin un padre, otras personas mandando a uno, haciendo sin cosas. Sin padre, sin madre. Nada. Y, sin el cariño, sin el amor, afecto. Sin nada. Y yo decía, Señor, pero ¿qué nos pasa aquí? Mis hermanas después se las dividieron, 3 vivían allá y algo de una división. Y yo decía, pues, criándome en ese ambiente donde había peleas, donde cada uno de nosotros teníamos que hacer las cosas para poder salir, para poder hasta comer. Pero no entendía en ese proceso, pero ahora que estoy en la iglesia lo entiendo. Amén, amén. Pero tu niñez fue muy triste y fuiste muy herido. Sí. Muy herido. Pues, mi papá siempre bebiendo, la familia en división. Querer algo para mí no poderlo tener.
yo decía que mi papá nunca tuvo cuidado de nosotros y ver a él que llegaba con sus amigos borrachos, que no nos venía a ver. Yo en una ocasión, el Señor me dijo, pídele perdón. Y yo decía, ¿cómo yo le voy a pedir perdón si el que no estuvo conmigo fue él? Entonces, en un viaje misionero en Santo Domingo, vamos en la guagua allá con el grupo de misioneros para allá. Y estoy mirando un grupo de nenes que salieron desnuditos de un área que fuimos a visitar. Y el Señor me está hablando en ese mismo momento y me dice, así estuvieras tú si tu papá te hubiera dejado en México. Wow. Pídele perdón. Y en ese mismo momento yo estaba llorando y se voltea la persona que está al frente de mí en la guagua y me dice exactamente las mismas palabras. Pero con todo eso yo no sentía pedirle perdón a mi papá. O sea, que tú estabas en ese proceso. Sí. Qué terrible. entonces, acá en Puerto Rico, en Arecibo, ¿conoces a Lourdes? Sí, conocí a Lourdes pues, cuando trabajaba vendiendo hot dogs. Pues, sin licencia, pues me dijeron, mira, llévame la guagua del carrito de aquí a Río Pajuil. Y cuando fui a llevar la guagua, estoy dando reversa, yo vi a esta joven tendiendo ropa con su uniforme de escuela y no, que quedé impactado. Yo decía, mira, yo seguí buscando, yo decía, contra esa muchacha, le pregunté al muchacho que era vecino de ella y él me dijo, ni la mires, porque el papá es pentecostal. Y yo digo, wow, Várgate. y pues aquí. Entonces, pues traté de conocerla, yo la buscaba por un lado y ella se iba por otro, hasta que la logré ver en la vocacional. Ajá. En la vocacional fue el encuentro que yo me graduaba y ella entraba al 10. Y yo decía, esta muchacha me gusta, pero que... Sí, pero tienes buenos gustos. Sí, entonces yo siempre decía, no es ser lindo, es saber hablar, pero veo que es el poder de Dios, era Dios que tenía propósito con nosotros. Amén. Pues cuando yo subía por una escalera, ella se bajaba por otro lado. Cuando me gradúo, salgo y vuelvo a entrar a la vocacional a estudiar barbería para poder estar al lado de ella y verla, porque yo solamente quería verla. Pero cuando me cansé, yo dije, no, pues esa muchacha no es para mí porque no me buscaba. Yo la vi hablando con un amiguito, yo dije, no es para mí. Pues entonces cuando eso me cogieron en un supermercado en Arecibo y ahí empecé a trabajar. Y yo le preguntaba a mis hermanos que estudiaban con ella, la han visto, y uno de mis hermanos me decía, ay, no me preguntes más nada por ella. Y yo, pues está bien, no le pregunté. Y cuando dejé eso así, el otro hermano mío me dice, mira que cuando puedas te comunique con Lourdes, que ella quiere hablar contigo. Wow. Y ahí empezó todo. Qué lindo. Qué lindo. ¿Cuántos años de casado tienen ya, Lourdes? Cumplimos 26 en el mes de enero. 26 años de casado y tienen 2 hermosos hijos, ¿verdad? Sí, Christopher y Chanis. Christopher y Chanis. Ya Christopher está en la universidad y Chanis ya pronto va para la universidad también, ¿verdad? Sí, qué hermoso. Lourdes, ¿cómo es que ustedes llegan al Señor? Yo llego a los pies de Cristo en un proceso con Christopher. Ahora yo sí sabía que Dios nos estaba llamando. Yo había sido criada en el Evangelio, me había apartado del Señor. Nos habían invitado a la iglesia, pero yo amaba a Dios, pero no quería el compromiso de servirle al Señor. Yo había conocido otra parte de Dios, no había conocido el Dios de amor, sino el Dios autoritario, que si haces algo malo, pues el diablo te va a llevar. No había conocido el Dios como Padre, el Dios de amor. Y recuerdo que Vicente iba a trabajar a las 3 de la madrugada. Mi cuñada vivía con nosotros en nuestra casa. Vicente trabaja en la policía, de Puerto Rico. Mi cuñada vivía en casa con sus 2 hijos y nuestros 2 hijos. O sea, que ellos dormían los 5 en una habitación. Y ella me dice, Lourdes, yo no me voy a quedar esta noche. Yo voy a ir a quedarme en casa de una prima. Y le dije a mi esposo por primera vez, le dije, Vicente, pásate el matre con los chicos para que duerman con nosotros. Esa madrugada él se fue a trabajar a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana me despierto y encuentro a mi hijo todo lleno de espuma, completamente. Y yo no entendía, yo no sabía qué era que había convulsado. Y yo me volví como una loca. Yo lo único que hacía era gritar, era llorar. Fue un proceso bien duro porque yo le traté de dar sin saber. Tratar de resucitarlo, de darle, yo no le encontré nunca signos vitales. Y en medio de aquel quebranto tan brutal, salgo afuera a buscar porque mis 2 vecinos son policías.
Uno de ellos es paramédico, pero no me escuchaban. Cuando yo viro que cojo a Christopher, que se me cae y nunca me despierta, mi cuñada había virado en medio de la noche, yo no lo recordaba. Y ella también era apartada. Cuando ahí nos tiramos al piso, yo llamo a Vicente y le digo, Vicente, se me ocurre decirle, Vicente, el nene está muerto. Ay, Dios mío. Y después caigo en tiempo porque mi cuñada me miraba y digo, yo creo que está muerto. Yo no sabía cuál de las dos cosas era peor. ¿Qué edad tenía? Tenía 7 años. Dios mío. Tenía 7 años. Ahí llamo al 911 a instancias de mi cuñada que estaba a gritos diciéndome que llamara. Y cojo y me tiro de rodillas con Christopher sin signos vitales, mucho tiempo sin recibir oxígeno. Y recuerdo que lo único que pude recordar de pequeña es la palabra de Dios donde dice, donde hay 2 o más invocando su nombre, Dios contesta la oración. Y hice una oración simple y le dije, Dios, tu palabra dice, si 2 o más están invocando, ¿verdad?, el nombre de Dios y claman a ti, tú escuchas y respondes la oración, devuélveme a mi hijo. Y hasta que no dije eso, Christopher abrió los ojos y siguió convulsando. Mi cuñado estaba frente a mí, empezamos a llorar, lo levantamos. Pero yo sabía, yo hice ese día pacto con Dios. Y le dije, si tú me devuelves a mi hijo bien, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, yo hago pacto contigo. Qué y hermoso. así es que venimos a los pies de Cristo. Y cuando le invité a la misión, que eso es otro testimonio, él me dijo, vamos. Ahí él me dijo, vamos, eso fue un domingo en la mañana. Y sin escuchar predicación, porque ese día el culto se supone que comenzara al mediodía, y ese día comenzó a las 10 de la mañana, y cuando llegamos a las 12 para el culto, se había finalizado. Y le digo, Vicente, pues vámonos. Y él me dice, no. Y yo como que no. Sin escuchar predicación, sin llamado, ya se estaba terminando, ya habían terminado el llamado, él recibe a Cristo como su Salvador. hermoso. Y toda nuestra familia lo recibió. Qué hermoso, hermoso. ¿Cuántos años llevan sirviéndole al Señor? 14. Yo creo que sí. 14 años, 14 años. Que sus hijos prácticamente se han criado aquí, Sí. en esta casa, 14 años. Vicente, la vida tuya de tanta tristeza, de tanto dolor, de tantas marcas, ¿verdad?, que te dejó, Dios comienza a procesarte. Yo he visto todos esos procesos que Dios ha hecho en tu vida, tan tremendo, y Él es muy amado en la congregación, muy amado. Y tengo que decirles que como se ríe, así mismo llora, con la misma fuerza, porque es extremadamente sensible a la presencia de Dios. Dios comienza a tratar con tu vida, ¿verdad? Tenías carácter fuerte. Tenía un carácter bien fuerte. Yo recuerdo que en una ocasión usted estaba predicando y era Dios hablándome, que cuando usted decía, hay muchos hombres que levantan las manos aquí y en su casa son otra cosa. Y ese mismo domingo yo llegué a mi casa y me tiré de rodillas a llorar porque yo maltrataba a mi esposa. El Vicente que veían aquí en la iglesia, el Vicente que veían en el trabajo, no era el mismo Vicente que estaba en la casa. Pero cada vez que pasaba un suceso de mis hijos yo los maltrataba en palabras y le gritaba de nada salía El mismo coraje que tenías por dentro. Sí, entonces me tiraba de rodillas en mi cuarto o en la sala. Yo decía, Señor, quítame esto. Si quiero servir, quiero levantar la mano, que cuando la pastora esté predicando, yo diga, eso no va para mí, eso es para otra persona. Y siempre le maltrataba a mi esposa, le tiraba los platos. Mientras salía domingo aquí gozoso, llegaba bien a casa, de la nada me salía un coraje. Y le pedía perdón, iba donde ella la abrazaba, pero ya ella estaba cansada. Dentro del proceso que tú te encontrabas, yo me imagino que era una batalla, porque venías a la iglesia, pero no podías cambiar tu actitud, tu carácter, tu forma de tratar a tu familia hasta ese momento, ¿verdad? Que tuviste ese encuentro con el Señor y dijiste, Dios, tú tienes que hacer algo con mi vida. Sí, porque tenía muchos amigos de la iglesia y yo decía, Señor, si esto va a salir a la luz, yo quiero que tú me lo quites antes de que salga a la luz. Pero en una ocasión, cuando maltraté a Lourdes, a mis hijos, me fui a trabajar. En la patrulla me detuve en un paseo. Empecé a hablar con el Señor y le dije, no quiero esto. Amén. Y Él me dijo,
te voy a llevar donde mi hija. Ella te va a ayudar. Y en ese momento Lourdes me llama. Y antes de que ella me hablara, yo le digo, sí, dime, ¿a qué hora vamos a ir donde la pastora? Y fue la primera cita que tuvimos con usted. Y así seguimos buscando ayuda. Nos movíamos a diferentes lugares donde ella me dijera, porque yo quería, ella ya estaba cansada, yo quería salvar mi matrimonio. Claro. Yo le dije, en una ocasión yo le dije, Lourdes, si antes estábamos en el mundo y no peleábamos, ahora que estamos, y ella me dice, lo que pasa es el enemigo, y ella oraba, ayunaba, nos poníamos en acuerdo, veníamos los miércoles, nos retirábamos juntos, pero ese carácter, eso, hasta que no decidí perdonar a mi papá, todo cambió. Qué tremendo. Lourdes, tú tuviste una experiencia donde Dios te mostró algo de Él. ¿Qué fue? Cuéntame. Yo siempre pienso que Dios lo hizo para que yo siguiera persistiendo y perseverando, porque yo ayunaba, yo oraba. Y él me pedía perdón y volvía otra vez a recaer. Y yo lo veía llorando en la presencia de Dios. Obviamente, Señor, cámbiame y transfórmame. Pero yo estaba, Señor, estoy cansada. El tema trataba de palabras. De palabras. Era iracundo. Tenía un carácter iracundo, volátil. celoso. De cualquier cosa, sí. De cualquier cosa era como un fósforo. Era, olvídate, como dicen por ahí, prendía de medio maniguetazo. Sí, pues sí. Y estoy en el baño, me encierro a orar y tengo una visión. Y lo veo como si él estuviera sobre el piso. Y veo que se levanta de su torso un niño, más o menos de la edad de 9 años, y me abre los ojos pidiéndome ayuda. Fue algo tan impactante porque fue como verla a usted, que me quedé mirando y ahí mismo aquello volvió y se incorporó y el Señor me dijo, hay un niño dentro de él que necesita ser sanado. Que está herido. Qué tremendo, qué tremendo. Vicente, comienza ese proceso de Dios. ¿Le pudiste pedir perdón a tu papá? En ese instante, ¿no? En un retiro de matrimonio que fuimos, la persona que estaba llevando la palabra y exponiendo lo que estaba hablando allí, de la nada salió hablando, que yo sabía que era Dios hablándome a mí, que digo, ¿por qué peleas si tu papá era borrachón? ¿Por qué peleas si tú... Y siguió hablando cosas que yo pegué a llorar, yo me quedé con aquello y Lourdes me apretaba la mano, porque yo sabía que era a mí. Y cuando veníamos de camino hacia acá, yo dije, Lourdes, ya no, yo voy a ir a pedirle perdón. Y cuando llegó al lugar donde él estaba, yo le dije, papá, bendición. Y él me miró y me dijo, Dios te bendiga. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Aunque nunca fuiste a una graduación, aunque nunca me diste un regalo, aunque nunca me diste un abrazo, te pido perdón. Qué tremendo. Te pido perdón. Confesó a Dios como su Salvador. Qué maravilloso. Después de eso, el Señor me lo muestra, que se lo lleva a su presencia, y me levanté a las 2 de la mañana a llorar, me quedé con la casa porque ahí sentía que lo amaba. Y yo dije, Señor, así como le pediste oportunidad a mí, que mis hermanos también le pidan perdón y podamos hacer algo. Entonces vino la pastora Marisol, habló con Lourdes, hicimos una comida en mi casa, lo traímos y vinieron todos mis hermanos de Estados Unidos, se reunieron y una de mis hermanas pues accedió a no pedir perdón. Y yo dije, pues Señor, tú tienes el control de eso. Y después de 6 meses se fue con el Señor. Y cuando estamos en la funeraria, que usted estaba predicando también, ahí fue que mi hermana pegó a gritar en el frente del féretro y a pedirle perdón. Y yo le dije, ma, ya no hay tiempo. Entonces, al transformar el Señor mi corazón, pues yo decía, Señor, yo quiero que tú me transformes totalmente, que la gente vea en realidad quién es Vicente y quiero que sea el Vicente en la iglesia, el Vicente en mi casa. Amén. Y gracias a Dios y a mi esposa, que dio 2 rodillas y que yo decidí, Señor, quítalo, sácalo. He estado con mis hijos, hay más comunicación, con mi hija, con ella, que nos hemos enojado, pero cosas de que yo digo, son cosas de matrimonio. Pero naturales que hay en el matrimonio. Sí, que no me deja comer pegado, pero porque sí, te ama y te sí, cuida. Pero gracias a Dios, de verdad, pudimos cruzar al otro lado. Qué hermoso. De verdad que es un testimonio maravilloso. También estuviste en México, ¿verdad? Sí. Llegaste a conocer tus raíces allá. Sí, porque Dios me había dado una palabra a través de
de un siervo que yo iba a ir a México, y lo que yo tanto anhelaba en mi corazón, que es ver a mi familia, ver a alguien cerca de mi mamá, porque cuando yo llegué allí, eso fue una emoción. Cuando Joel dijo, mira, tuve un sueño y yo quiero que se te haga realidad. Cuando él me dijo que quería hacer una actividad para ayudarme a ir para México, yo me quedé mirándolo, pero cuando llegué a casa, dije, Señor, tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Y llegar allá a México, ver a las hermanas de mi mamá, ver a toda mi familia, que con lo poquito que ellos tenían, nos trataron. Y entonces se cumplió la palabra, porque les prediqué a ellos en una actividad, que estaban todos, hubieron lágrimas, hubieron perdones, allí Qué lindo, perdonaron. qué lindo. Y eso, y Dios se glorificó, y después de eso volvimos con mis hermanos todos. Volvimos, y yo sé que mi mamá, alguien tiene que haberle hablado ahí en el hospital, y ella está en el cielo. Claro que Pero sí. queríamos saber dónde era que la enterraron, porque a mí nunca me dejaron ir a donde ella, yo era más pequeño. Pero fuimos, la primera vez que fuimos no la conseguimos, pero la segunda vez que fuimos, conseguimos el lugar donde conseguimos mi casa, donde estábamos en la vecindad. Qué tremendo. Y fue una experiencia bien bonita. Y Dios me hablaba al oído que yo he dicho que no se ha cumplido. Amén. Y estoy esperando muchas cosas más, porque yo sé que el que habló fue Dios. Claro que Se sí. va a cumplir. Ya me transformó, que me da mi enojito, pero son leves. Que no es aquel, ya mis hijos pueden venir a mi cuarto a hablarme, que no les voy a salir con esa repugnancia, les pedí perdón, los amo. Y ellos están, bueno, ella dice que es otro papá, pero pues, gloria a Dios. Pues, Porque ¿verdad? Es otro papá. Claro que sí. Dios es bueno, y mi esposa, que pues lloró mucho. Y ya de nuevo le pido perdón por si acaso queda algo más. Qué bello. Vicente, tú eres policía estatal. Sí, ¿Cuántos años llevas en la policía? 21, 21 años. Ahora mismo estás trabajando con... con el programa de Vuelta a la Vida, trabajando con deambulantes y usuarios de droga y alcohol para llevarlos a tratamiento en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Tremendo. Este hombre ora por el que sea, donde sea y como sea. Es un predicador que va a muchas iglesias, pero es un predicador que predica en las calles. Cuando vamos a las misiones, él está con nosotros. Es un amor profundo por la niñez. Él nos ha acompañado a Venezuela, a nuestra iglesia allá, a Santo Domingo. Es un hombre lleno de la presencia de Dios, igualmente su esposa, una intercesora tremenda. Cuando yo vi la película Cuarto de Guerra, yo decía, bueno, ya esa película yo la he visto muchas veces, porque mire que hay mujeres de Dios en nuestra casa que son guerreras de oración, y que hemos visto la transformación de Dios en sus hogares, en sus familias. Verdaderamente, cuando Dios llega, la vida cambia, la vida cambia. Y yo sé que Dios tiene planes con ustedes, le ha dado tanta palabra poderosa sobre su vida, sobre el propósito que Dios tiene con ustedes, que yo sé que así como Dios te dijo, yo no soy Dios que miente, lo que yo prometo lo cumplo, así vamos a ver el cumplimiento de eso. Ya estamos casi llegando al final del programa, pero quisiéramos decirle en esta noche a todos los que nos están viendo que si alguna madre, algún padre está pasando por alguna situación difícil con su hijo porque es usuario de droga o hay problemas de alcoholismo, Vicente, ¿dónde te pueden llamar? Sí, puede comunicarse al 878-4000, extensión 4016, o a mi personal al 787-697-7644. Amén. Ellos también predican, van a tantas iglesias predicando, son de tanta bendición. Dios los está utilizando en el ministerio profético de manera extraordinaria, y de verdad que yo me siento tan orgullosa de ver la transformación que Dios ha hecho en su vida. Me gustaría que antes de que terminemos, Vicente, le dieras alguna palabra, ¿verdad?, a ese público que nos está escuchando, y gente y matrimonios, ¿verdad?, que están pasando por situaciones como las de ustedes, para finalizar en esta noche. Sí, tú, mujer, que piensas que Dios no te escucha, Dios te escucha. Y tú, varón, que estás mirando, no es casualidad que estés mirando este programa, así como lo hizo conmigo, transformó mi corazón, porque él dijo, te lo voy a cambiar de un corazón de carne, y lo hizo. Era propósito de Dios que ahora mismo estuviéramos aquí hablando, porque quizás has maltratado a tus hijos, has maltratado a tu esposa, pero estás levantando las manos. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que vas a levantar tus manos en victoria, porque Dios tiene el control, y le entregamos ahora eso que tu corazón, se lo entregamos para que sea Él el que siga trabajando.
Amén, qué lindo. Lourdes, ¿tú? Pues nada, de verdad con todo mi corazón insto a cada mujer que está en su casa, que piensa que no hay esperanza, cuando decidimos buscar a Dios, interceder, no desistir, persistir. Ahí vamos a ver la mano de Dios, porque yo la he visto. Amén. Con Vicenta y con mis hijos. Amén. Ustedes son testigos del poder Amén. de Dios. Ha sido un testimonio hermoso. Llama al teléfono que te dio Vicente si tienes alguna necesidad. Nos despedimos hasta la próxima semana en este tu programa Tiempo de Restitución. Dios te bendiga. Eurocar Services, teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.